Y estamos con uno de los ministros más cercanos al presidente. ¿Está bien que lo diga allí? Así, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Bueno, también otro síntoma, recién hablábamos de cómo si uno tuviera que personificar el frente de todos estéticamente, uno podría decir que Guzmán reúne esas condiciones. En términos de bisagra política está Guado de Pedro, y en términos de recorrido vos podrías ser perfectamente alguien que unifica esa suerte de dimensión heterogénea que tiene la coalición. ¿En qué situación está la coalición, políticamente hablando? Muy fuerte. Después de un año, me parece que el acto del viernes también expresa eso, un acto importante. Todas las voces que se escucharon en ese escenario son nuestras. Una dirigencia, Alberto y Cristina, que dan la discusión de cara a la fuerza política, pero también a la ciudadanía. Conversaciones fuertes, porque son hombres fuertes que hablan claro, pero conversaciones fuertes de una construcción plural y diversa como esta, ¿no? Son las tensiones de una fuerza que gobierna y que no tiene un monocomando, ¿no? Dejamos atrás la Argentina de Macri, donde me parece que las puestas de la escena eran prolijas y armoniosas, y había palabras bonitas, ¿no? Se reunían para plantear que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, pero chocaron un país. Y la verdad que nosotros damos las discusiones así. En el peronismo los candidatos, Iván, no se eligen en los estudios de televisión, las discusiones no las escondemos. Las discusiones y las tensiones en el peronismo son mucho más que las que vimos el viernes, son más intensas y van a seguir siendo, y es bueno que eso ocurra. Totalmente. Porque me parece que lo que tiene que tener en claro el trabajador, el docente, el comerciante, es que no tenemos condicionamientos. A nosotros no nos manda ni nos conduce ningún poder financiero. Nosotros damos las discusiones como las dimos el viernes. A cara descubierta, Alberto y Cristina no mandan a terceros para dar sus mensajes. Si querés plantear que bajaron línea el viernes, sí, bajaron línea, y me parece que lo importante no es la correlación de fuerza entre Alberto y Cristina, sino la correlación de fuerza de nuestro frente con aquellos que forman los precios y golpean el bolsillo de los trabajadores, con aquellos que timbiaron y pulsearon para la devaluación. Esa es la tensión que a nosotros, por supuesto, nos ocupa, y sobre la que vamos a seguir fortaleciendo nuestra construcción política, nuestra coalición. Gabriel, algo que queda como soslayado producto de la heterogeneidad que tiene el Frente de Todo y la centralidad que tiene hoy, es que la oposición está muy desdibujada. Es decir, ¿eso conspira un poco en la agenda? Es decir, que se centralicen todos los reflectores sobre el Frente de Todos, porque Juntos por el Cambio, digamos, tiene una situación bien compleja de convivencia interna y externa. No, me parece que sería, por supuesto, mejor para la Argentina tener una oposición con más altura, ¿no? Con mayor volumen político, con mayor claridad para enfrentar esta crisis que estamos recorriendo. Hubiese sido más fácil para nosotros si la oposición nos hubiese ayudado. Seguramente hubiésemos construido más hospitales, hubiésemos trabajado con mucha más facilidad para llegar a todos los sectores, pero me parece que lo importante es que la coalición está fuerte, que el peronismo debate como se debate y como debatimos el viernes, y que tiene un desafío que es seguir ampliando en lo ancho y en la profundidad. En lo ancho porque tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir incorporando. A mí me parece que el mensaje sea contundente y claro también nos permite interpelar y plantearnos el desafío de cómo logramos que el ciudadano de a pie entienda el tamaño de la disputa que está en la Argentina y comparta la interpretación de lo que está pasando en nuestro país y tome partido y pueda sentirse parte de esa discusión. Toda vez que el peronismo discuta de manera franca y llana, me parece que vamos conectando mejor con ese ciudadano de a pie y vamos tratando de explicar mejor lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo recibe, y ahora quiero hablar del año que viene, digamos, que si bien va a estar atravesado la mitad de él por la pandemia, la otra mitad seguramente por la agenda electoral, y va a estar entremezclado,
¿Cómo recibe un ministro que, según sabemos los periodistas y según deben saber ustedes, no está en la línea de los cuestionamientos que dice la vicepresidenta, este discurso de la vicepresidenta, como es tu caso? No, pero como te decía, a mí me parece que el desafío nuestro es cómo le resolvemos los problemas a la gente. Yo entiendo la ansiedad de la política y la ansiedad de los medios, pero la verdad que lo que le preocupa a Alberto Fernández es la ansiedad de la gente, ¿no? Y nosotros tenemos que conectar con esa ansiedad y explicar todos los días mejor cómo va a salir la Argentina, explicar todos los días mejor cómo estamos desarrollando la obra pública en los 2.300 municipios, explicar mejor cómo construimos hospitales modulares contrarreloj. Yo te cuento lo que encontré en mi ministerio, una deuda de 35.000 millones de pesos, casi toda la obra pública paralizada y el negocio de las PPP, que era lisa y llanamente el Estado colonizado por los intereses y por los negocios del macrismo. Y resolvimos los tres problemas. Y a mí Alberto Fernández me convocó para resolver esos problemas y para poner en marcha la obra pública y para que la obra pública definitivamente empuje la economía, porque no hay dudas de que es el Estado el que arranca primero hasta que logra engranar el resto de la economía. Y entonces todo lo que sea conectar con esas preocupaciones y explicar mejor cuál es el tamaño de la disputa que tiene, de la disputa de intereses que tiene la Argentina, de qué manera construimos una mejor correlación de fuerzas para encarar las transformaciones que Alberto y Cristina nos plantean. Lo que ellos nos dijeron el viernes es: las peleas que vienen van a ser mucho más difíciles, mucho más profundas. Tenemos que estar como fuerza política mucho más cohesionados. Y esa es, me parece, la tarea que tenemos que emprender los ministros, los legisladores, los intendentes y toda la fuerza política del Frente de Todos. Gabriel, ¿por qué da la sensación, yo creo que en la sociedad no, que es en lo que Durán Barba llama el círculo rojo, que el gobierno tuvo más limitaciones o menos vigor del que realmente tuvo? De alguna manera, como hay una percepción de que es un gobierno, lo digo brutalmente, peor del que realmente fue, que hizo muchísimas cosas en muy poco tiempo, con las prioridades muy bien determinadas, digamos, por el presidente, y donde hubo un buen funcionamiento en materia de esas prioridades, pero también el cuerpo legislativo, donde funcionó muy bien ese artefacto tan complejo que es el Frente de Todos. Bueno, porque seguramente tenemos que asumir la responsabilidad de explicar mejor lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos una herramienta enorme que es la militancia, que es la capacidad de convencer, de persuadir, de dialogar, de explicar de manera clara y sencilla qué encontramos, qué país quebrado y endeudado nos dejaron, pero fundamentalmente cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante y fundamentalmente que el peronismo está enfocado en vacunar a todos los argentinos y en mover la economía. Todo lo que se salga de ese foco, la verdad, a mí y al presidente y a todo el gabinete y a la vicepresidenta, nos preocupa poco. Nuestra prioridad es esa. Y por supuesto que en ese marco vamos a seguir planteando cuál es la agenda que tenemos que llevar adelante para poder avanzar en las transformaciones que necesita la Argentina. Las orientaciones están claras. Está claro que Cristina Fernández de Kirchner es el símbolo popular más amado en la Argentina, tal vez después del Diego. Y está claro que el presidente de la Nación es el hombre elegido primero por Cristina y después por todos los argentinos para liderar esta etapa del país. Siempre en el peronismo hubo nombres propios. Fue Perón, fue Evita, fue Néstor Kirchner, fue Cristina, y ahora esta etapa se llama Alberto Fernández, la etapa del Estado presente, la etapa del Estado como instancia de cuidado y de protección, la etapa de cómo construimos una Argentina más justa, la etapa de quienes tienen capacidad de hacer el esfuerzo que necesitamos hacer, quienes pueden hacer ese esfuerzo para equilibrar una cancha que siempre en la Argentina está inclinada para el mismo arco. Bueno, esa etapa la lidera Alberto y me parece que tenemos además la responsabilidad, Iván, de no solo gestionar esta tragedia como lo hicimos durante este año, no solo plantearnos cómo de a poquito vamos recuperando la economía y cierta normalidad en la vida de los argentinos, sino fundamentalmente dar las respuestas que necesita
este tiempo del país. Ni la derecha ni Macri están preparados para darle respuestas a este tiempo de la Argentina. No hay ningún argentino o ninguna argentina que esté demandando macrismo. La única pregunta que se hacen los argentinos es qué hubiese pasado si Macri era el presidente, qué hubiese pasado si en este turno tocaba macrismo. Bueno, sin duda que no se hubiesen construido los hospitales, no hubiese existido el IFE, no hubiese existido el ATP, así que nuestra coalición está fuerte, hay gobernadores, hay intendentes, hay legisladores, pero fundamentalmente hay un hombre y una mujer que son Alberto y que son Cristina y que tienen mucha claridad hacia dónde tenemos que llevar este país. Gabriel. Ministro, buenas noches. Me detengo en algo que mencionó así al pasar, pero tiene que ver con su función. Nosotros en Ámbito hemos publicado un informe de la Auditoría General de la Nación referido al tema PPP y la pregunta es, ¿se han podido rescindir todos los contratos con las empresas sin riesgo de futuras demandas? Y la segunda cuestión es si a usted le parece que esto se trató de una mala política pública o de lo que vulgarmente se conoce como una especie de negociado. Bueno, claramente el modelo de las PPP, que era el modelo de obra pública que tenía el macrismo, era un esquema ruinoso para todos los argentinos. Era la obra pública puesta al servicio del sistema financiero. El costo de kilómetro de ruta y de autopista lo determinaba la timba financiera y no el Estado. Hemos logrado desarmar esa bomba de tiempo. Hoy las rutas están en manos del Estado. Hoy la obra pública la va a planificar y la va a dirigir la Administración Nacional de Vialidad y hemos garantizado desarmar esta bomba sin tener que afrontar juicios millonarios en tribunales internacionales, con lo cual fue una tarea de mucha paciencia, de casi 9 meses, pero logramos rescindir los seis contratos que definitivamente significaban un perjuicio muy grande para los argentinos. Nos íbamos a endeudar en 4.000, 5.000 millones de dólares para hacer la obra física de todo lo que estaba planificado en las PPP, pero íbamos a tener que devolver casi 15.000 millones de dólares. El estado de avance de las PPP fue de apenas el 2%. Bueno, claramente fue el Estado colonizado por los intereses privados, por el negociado y por una concepción de la obra pública y la infraestructura, no al servicio de un país productivo, federal, sino fundamentalmente al servicio de que 4 vivos se llenen los bolsillos a instancia de todos los argentinos. Complemento algo de lo que preguntaba Gabriel. Hay esa cuestión de, ¿hay riesgo de algún litigio posterior? Porque siempre da la sensación que el Estado toma una decisión y apelación, esto, el otro organismo internacional, y bueno, y estamos sujetos a aquello. No, defendimos los intereses de los argentinos, estábamos convencidos que el modelo PPP no era bueno para la Argentina. Hoy estamos con más de 250 rutas, en más de 700 obras en todo el país que estamos llevando adelante y no hay ninguna posibilidad de que haya juicios porque logramos forzar un común acuerdo con todas las partes donde ellos tuvieron que reconocer que este esquema realmente no solo no funcionó, sino que además para el Estado era absolutamente ruinoso. Estefanía. Buenas noches, ministro. Mañana se van a conocer los datos del aumento de la construcción, del índice oficial del aumento de los precios, en todo lo que tiene que ver no solamente mano de obra, sino materiales, de noviembre. Pero hasta octubre habían aumentado los materiales un 44%, la inflación había sido 26,9% en ese mismo periodo. Quiere decir que los materiales están aumentando sensiblemente por encima de la inflación. ¿Le preocupa esto? ¿Cómo mira hacia adelante el tema de los precios y sobre todo los stocks, ¿no? Sabíamos que también había algún tema con los faltantes de algunos materiales para la construcción. Sí, el primer dato que tenemos que remarcar es el nivel de reactivación que viene logrando la construcción, ¿no? El último mes fue el mejor mes de los últimos 20 años. Aumentaron la demanda de todos los insumos y de a poco se va reactivando un sector que es fundamental, no solo en la generación de empleo, sino en el movimiento de toda la rueda de la economía. Cuando se mueve la construcción, se mueven un conjunto muy importante de sectores. Así que el primer dato importante es eso. Por supuesto que no vamos a permitir que ninguna actitud especulativa ni abusiva ponga en riesgo este proceso, que vamos a seguir con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. No estamos hablando ni de brotes verdes ni de segundo semestre, estamos hablando de un sector de la construcción
que al ritmo de la obra pública, con la obra pública como primer motor, empieza a marcar ya 3, 4 meses consecutivos de reactivación. Después de 3 años hemos logrado frenar la destrucción de empleo en el sector de la construcción y de a poquito estamos convencidos que vamos a ir reactivando toda la obra pública y toda la obra privada en el conjunto del país. ¿Podría esperarse algún tipo de acuerdo de precios como los que se impulsan en otros sectores, por ejemplo la carne o el resto de los productos de supermercado, por ejemplo, con la construcción específicamente? Sí, venimos dialogando con el sector de la construcción. Yo tengo reuniones permanentes con la Cámara y con la UOCRA. Eso nos ha permitido reactivar toda la obra pública y poner en marcha, como decía, más de 700 obras en todo el país, con los protocolos sanitarios, sin ningún problema que nos haya obligado a tener que frenar la obra pública en pandemia. Toda esta obra que se puso en marcha y que se reactivó fue en pandemia, y me parece que es muy importante mencionar. Construimos los 12 hospitales modulares, estamos construyendo 18 centros sanitarios en las localidades turísticas, estamos terminando las unidades sanitarias en los complejos penitenciarios. La verdad que se ha hecho mucho, pero el año que viene estamos confiados en poder seguir trabajando en esta dirección. Estamos duplicando el presupuesto en materia de obra pública. Estamos de alguna manera redistribuyendo de manera progresiva aquello que tenía destino de pago de deuda en los intereses hacia y en dirección a seguir movilizando la construcción y la obra pública como motor de la economía. Ministro, gracias por haber venido, Iván. de veras, y si no nos vemos, que es lo más probable, felicidades. Gracias, Ya igualmente. estamos en esa etapa del año, ¿no?